Bien, vamos a ver ahora el movimiento circular. La particularidad del movimiento circular está en que la trayectoria es conocida. Es decir, se sabe que la partícula se mueve describiendo una circunferencia. En el caso de que el movimiento esté en el plano XY, esta será el esquema conceptual que permite el análisis, y la partícula rota describiendo una circunferencia. Bien. Ahora, si se quiere el análisis tridimensional, la situación es esta. Este es el vector posición y en este caso este es el vector posición. Bien, y este es el radio de la trayectoria, R mayúscula, que en este caso el radio de la trayectoria coincide con R para todo tiempo. Bien, bueno, en este caso, se van a definir. Bien, este es el caso. Yo en realidad me pasé porque me adelanté un poquito, creo. Van a disculpar, jóvenes. Esto viene después. Porque no vimos coordenadas polares o ya vimos. Tenemos que ver eso hoy día. Claro, coordenadas polares. Bueno, vamos a ver el análisis del movimiento en coordenadas polares y el movimiento circular es un caso particular. Bien, en coordenadas polares el movimiento es plano y si uno define el espacio con la base I y J, el vector posición R y esta será la trayectoria. Y la base en coordenadas polares está definido por el radio vector R y un vector perpendicular θ. Es decir, que la base en este caso está definida por R y θ. La base del espacio vectorial. Bien. Bueno, en esas condiciones, jóvenes, se tiene que... Bien, entonces, este es el ángulo θ, estos son los versores R y θ, y este punto de coordenadas XY también tiene coordenadas polares R, θ. Y se sabe que X es igual a R coseno θ e Y es igual a R seno θ. ¿No? Esto es Y y esto es X. O sea que el radio vector se puede expresar como R coseno θ en Y más R seno de θ en J. Bien, pero en coordenadas polares el radio vector también se puede expresar como R según R más 0 según θ. Fíjense que en cualquier momento, si la partícula recorre esta trayectoria, ¿no? Entonces esto es R, este será el ángulo θ y este será el radio vector que va cambiando, va moviéndose y por lo tanto también va cambiando el versor θ. Es decir,
los versores R y θ están en el origen, los versores R y θ están en el origen, y a medida que la partícula mueve, van girando, o sea que su módulo no cambia, pero cambia su orientación en el espacio. Bien, en el caso de coordenadas intrínsecas también se trasladan con la partícula. En este caso solamente giran porque el origen es un punto fijo. Solamente rotan con el punto fijo del origen, ¿no? El azul es R y θ es el rojo, que están a 90 grados. ¿Se entiende? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien, entonces en cualquier momento la posición de la partícula, esta posición, se puede expresar como el radio, esta distancia, según la dirección R, y no tiene componente según θ. Bien, bueno, básicamente. Bueno, ahora, si ustedes se fijan, es complicado dar clases así, ¿eh? Vamos a tener que poner un horario de ingreso y... Bien, ahora, como estos vectores son unitarios, de aquí se puede sacar que el radiovector, el versor R, es igual, con esto, igual a 1. O sea, es coseno de θ según I más seno de θ según J. Bien. Ahora, si uno deriva esto con respecto al tiempo, será menos coseno de θ por la derivada de θ con respecto al tiempo. Y este vector es constante en el tiempo, más coseno de θ por θ punto según J. Ahora, si ustedes observan acá, si esto es R y esto es θ y esto es θ versor, esto es 90, esto es 90 menos θ, esto es θ. Entonces θ versor se puede expresar como este vector que va a ser menos seno menos seno según I más coseno según J. Y nadie me corrigió, pero la derivada del coseno es menos el seno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que este vector es menos seno, o sea, es θ punto según θ. Bien. Bueno, con esto es posible obtener la velocidad y la aceleración. La velocidad será R punto y derivamos este vector. Entonces derivamos esta expresión, es decir, R punto según R más R según R punto. O sea, R más R, pero este término es este término. Y esto es lo que se llama la componente radial de la velocidad, y esta es la componente transversal de la velocidad. O sea que si uno grafica la partícula que se mueve así, esta es la velocidad
Peor me dibujo, no sirve, un momento. Ahora sí. Proyecto, y esto será, vamos a ponerlo con verde, esto será la componente radial y esta es la componente transversal. Entonces, radial y la componente transversal. O sea, no se olviden que esto es θ y esto es R, perdón. Y R. ¿Mm? Entonces, esta es paralela a esta y esta se une. Entonces, esta es la componente radial. Entonces, cualquier velocidad puede descomponerse en una componente según el radio y en una componente perpendicular que es transversal. ¿Y cuánto valen los módulos? Bueno, en este caso vale la variación de R con el tiempo y la transversal vale R θ punto. O sea, en otras palabras, esto también puede ser escrito por R omega. ¿Mm? Esta es responsable de la traslación y este es responsable de la rotación. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? Ingeniero. ¿Todos lo entendieron, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien, si ahora se busca la aceleración, lo que hay que hacer es derivar esto. Entonces derivamos. Bien, porque este es un triple producto. Si no me equivoqué, ahora agrupo este término. No se olviden que este término vale θ punto según θ. Y este término vale, de aquí podemos derivar o sea que esto es, fíjense, es este término cambiado de signo. Coseno, seno, o sea, esto es θ punto según R menos. O sea que este término vale menos θ punto según R. Bien, entonces, si no cometí algún error algebraico, aquí agrupamos ahora, fíjense, R2 puntos, este término con R versor, menos R θ punto cuadrado, porque θ punto con θ punto es θ punto cuadrado y por R multiplicado, todo factor común según R. Y se me fue este término y este término. Y luego agrupo ahora θ versor. O sea, R θ punto, R punto, θ punto, más R θ punto, que es 2 veces este con este, más R θ 2 puntos, todo factor común de θ. O sea que la aceleración en definitiva se puede escribir como, si no cometí algún error algebraico, R θ punto cuadrado más R θ 2 puntos más 2R punto
Bien, ¿estamos o no estamos? Bien, esta es la componente radial de la aceleración y esta es la componente transversal de la aceleración. Nuevamente, la interpretación gráfica es muy simple. Si se tiene una partícula que se mueve de esta forma, esta será la componente radial y perpendicular está la componente transversal. Y aquí se tiene la base que define el espacio vectorial. O sea que aquí se tiene la velocidad y aquí se tiene la aceleración, que se la puede descomponer en una componente transversal más una componente radial. Esta componente radial es esta y esta componente transversal es esta. ¿Se entendió? ¿Están ahí, jóvenes, o se durmieron? Sí, ingeniero. Sí, se entendió. ¿Están maravillados con las fórmulas? Impactados. Bien, ¿se entendió hasta aquí, jóvenes? Yes, sir. Sí, ingeniero. Ingeniero. No se pueden ir a dormir sin esto. Si entendieron esto, van a dormir como angelitos. Bien. Puro derivada, jóvenes. Bien. Entonces, vamos un paso adelante, que es ahora. Con todo esto podemos analizar el movimiento circular. En el movimiento circular, la trayectoria, que es esta trayectoria, es conocida. Es como empecé la clase, pensé que nos habíamos quedado ahí. En el movimiento circular, la trayectoria es una circunferencia. Entonces, esto es el vector posición, pero el vector posición siempre vale R, es decir, la trayectoria de la partícula, R, siempre vale R, el radio, según R, más 0, según θ. No hay mucho donde perderse. Y si este es el elemento de arco, vamos a dibujarlo aquí bien dibujado. Si este es el origen O, y este es el elemento de arco, y esto es diferencial de θ, y esto es R, bueno, diferencial de S es R, diferencial de θ. Si se divide por el tiempo, lo hacemos aquí, se obtiene que B es igual a R por omega. Bien, bueno, y si ahora volvemos a derivar aquí, o sea, esto es la componente tangencial de la aceleración, vale R por alto. Otra fórmula también conocida por ustedes. Y la componente normal, jóvenes, de la aceleración, que vale b cuadrado sobre el radio, bueno, vale b cuadrado, que es este término. Entonces la componente normal será omega cuadrado por r. Fórmulas que ustedes han aprendido desde el colegio, medio de memoria, pero ahora están deducidas. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Esas son las fórmulas entonces para el movimiento circular. Ahora, vamos a
para que quede claro cómo se define, definir el concepto de periodo. ¿Qué es el periodo? Bueno, si la velocidad angular es de tita a dt, es delta tita igual a delta t, entonces de aquí yo tengo que delta t es igual a delta tita sobre omega, ¿no? O sea, el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta, 2pi sobre omega, o también omega 2pi sobre t. Y la frecuencia, ¿cómo se define? Como la inversa del periodo, es decir, la inversa del periodo, o sea, omega sobre 2pi, lo que significa que la relación entre la frecuencia y la velocidad angular es 2pi por f. El periodo se mide en segundos y la frecuencia se mide en 1 sobre segundo, que es 1 Hz, igual a 1 Hz. ¿Estamos? Sí. Disculpe, ingeniero, W dijo que era la velocidad angular. Sí. Omega, Ahí, omega minúscula es de tita a dt. Es el ángulo por unidad de tiempo. Es la velocidad angular, ¿no? Esto se aproxima. Por supuesto, si quieres la definición exacta, omega sería el límite para delta t tendiendo a 0 de delta tita sobre delta v. ¿Estamos? sí, ingeniero, gracias. Bien. Bueno, eso es. Ahora, integrar estos jóvenes es muy simple. Fíjense que es igual a lo que hicimos antes, ¿no? Es decir, omega igual a d tita a dt, o sea que el ángulo es omega dt bien. Entonces si se integra entre un ángulo tita 0 y tita, o sea, ¿qué significa esto en términos gráficos? Entonces tengo un ángulo tita 0, tengo un ángulo tita, y la partícula en el tiempo t0 está aquí y se mueve para ir a esta posición. Y está rotando con velocidad omega. Entonces integro entre tita 0 y tita, perdón, entre t0 y t. Entonces esto será tita menos tita 0 de la integral de omega. O sea que tita será el ángulo inicial más el cambio del ángulo. O sea que esto de aquí, esto de acá, es el cambio del ángulo, que es esta integral. Entonces, tita, vamos a marcar con rojo, tita es igual a tita 0, que es esto, más el cambio del ángulo, delta tita. Esto es delta tita y depende de omega. Ahora, si omega fuera constante, ya no tengo pizarra, vamos a ponerlo aquí. Entonces, bajo la hipótesis de que omega
es una constante, entonces esto implica que θ es igual a θ0 más omega por T menos T0. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí. Sí, ingeniero, sí. Bueno, vamos a cambiar pizarra. Entonces, ahora llegamos a la conclusión, si ahora partimos de alfa, que alfa es igual a d omega a dt, que es la aceleración angular, entonces diferencial de omega será alfa diferencial de t. Y nuevamente se integra entre una velocidad angular omega 0 para t0 y esto para t. ¿No? La misma situación. Esto es θ0, esto es θ, aquí será t0 y aquí t, y aquí tendremos omega 0 y aquí tendremos omega. Entonces esto da omega menos omega 0, será igual a la integral de alfa de t en el intervalo considerado, integrando en el intervalo considerado. O sea que omega será la velocidad inicial más el cambio de la velocidad por la aceleración. Y esta integral no es otra cosa que el cambio de la velocidad angular, ¿no? O sea que si estábamos con omega, ¿cuánto vale? Este valor más el cambio de la velocidad va a ser igual a este. Y el cambio de la velocidad es esta integral. Bien. Ahora, si esto es igual a dθ a dt, puedo integrar. Entonces dθ será omega diferencial de t, paso esto multiplicando, más la integral entonces será diferencial de θ será omega 0 diferencial de t más la integral de t0 a t de la integral de t0 a t de alfa diferencial de t, y se integra entre t0 y t, θ0 y θ. ¿Cuánto es un diferencial? Bien, entonces esto será θ menos θ0. Como esta es la velocidad angular inicial, es constante, y se tiene la expresión general. Y bueno, y paso sumando, este término lo paso sumando y directamente tengo el igual. Bien, ahora, bajo la hipótesis de que, esta es la expresión general, bajo la hipótesis de que alfa es constante, entonces nos queda que θ va a ser θ0 más omega 0 por t menos t0, más alfa por t y la integral, o sea, 1 medio de alfa de t menos t0 al cuadrado. Y bajo esa hipótesis también, de que alfa es constante, aquí se puede escribir, esto implica, con alfa igual constante, que omega es igual a omega 0 más alfa t menos t0. Bien, y son las expresiones generales. ¿Se entendió?
Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, ahora, hay una expresión vectorial que es muy utilizada en la práctica y que la vamos a deducir ahora. Si ahora uno considera el movimiento en el espacio, esto es X y esto es Y, esto es Z, y se considera la trayectoria circular aquí, donde esto es el radio de la trayectoria, la partícula la identificamos con el vector posición R que está rotando. Entonces, omega será en esta dirección y alfa en esta dirección también. Entonces, fíjense que en esas condiciones, la velocidad que es tangente y la aceleración que está así, la velocidad puede expresarse como omega vector R. ¿Por qué? Porque el módulo es omega por R por el seno del ángulo comprendido entre los dos, entre omega y R. Y si omega y R, esto es gamma, pero esto es R, la expresión que se dedujo hace un momento. O sea que esta es la expresión general de la velocidad vectorial, siendo omega perpendicular al plano en el que se produce el movimiento. O sea que, por ejemplo, si yo tuviera este movimiento, así, ¿no? Y la partícula está rotando, ¿cómo va a ser omega? Va a ser así. Siempre perpendicular al plano en el que se produce el movimiento. Y la partícula tiene una velocidad que siempre es tangente a la trayectoria. Y cumple con la regla de la mano derecha. Si ustedes hacen el ejercicio, omega vector R da exactamente como está en el dibujo. ¿Ven mi mano? Omega vector R da exactamente como está en el dibujo. Bien, si ahora uno deriva esta expresión, recordando la derivada de un producto vectorial, la derivada de un producto vectorial es igual a la derivada de un producto, pero hay que mantener el orden, porque el producto vectorial no es conmutativo. O sea, omega vector R no es igual a R vector omega. En módulo son iguales, en dirección son iguales, pero en sentido son opuestos. El producto vectorial no es conmutativo. Entonces, si ahora se deriva, se tiene A igual a omega vector R punto más omega vector R punto. Bien, y este término es alfa igual a d omega a dt, y este término es b igual a omega vector R. Por tanto, esto se puede expresar como alfa vector R más omega vector R. Si quieren escribirlo así para que quede claro. En otras palabras, jóvenes, en el movimiento circular, esta es la componente tangencial de la aceleración y esta es la componente normal de la aceleración. Bien, fíjense que esta componente tangencial vale alfa por R por el seno del ángulo comprendido entre los dos, es decir, A sub t vale alfa por R. ¿Y esto cuánto vale? Bueno, vale omega vector
omega vector R, pero omega vector R es omega, esto en términos del módulo es omega por R por el seno de omega. ¿Y esto cuánto vale? Bueno, esto es la velocidad en realidad, si ustedes quieren. Esto vale omega, por la velocidad, por el seno de gamma también, que es el mismo. No, que esto vale el seno de pi sobre 2. Esto es el seno de pi sobre 2 que vale 1. Porque fíjense que si esto está así y esto es omega, que es perpendicular a este plano, y B está en este plano, este ángulo, el ángulo comprendido entre estos es pi sobre 2. Entonces AM vale omega B. O sea, omega por B. Pero B, ¿cuánto vale? Omega vector R, es decir, omega R seno gamma. Pero esto es R. O sea que AM es omega 4. O sea que AN nuevamente es omega cuadrado por R. Hemos llegado a las mismas expresiones. Esta es la componente normal y esta es la componente tangencial. Y fíjense que esta fórmula es muy importante porque es la expresión vectorial. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, Sí, ingeniero. ¿alguna duda sobre esto? ¿Alguna duda? No. Los 72 que están en clases, ¿y el resto dónde está, jóvenes? Ahí llegó el 73. ¿Y ese? ¿Y los otros 100 dónde están? No, ¿se entendió, ingeniero? Está con su mamá, ingeniero. Está con su mamá, ingeniero. Mamá. ¿Su mamá les está enseñando mecánica racional? No, es que algunos seguro están agasajando a su madre, ya que el trabajo también me causa. Pero todo el día. No, yo toda la mañana puedo hacer eso. ¿Se entendió, ingeniero? Ya, eso está mejor. Bien. Bien, entonces, jóvenes, ahora vamos a ver rápidamente lo que es coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas no son otra cosa que las coordenadas polares más z. Es decir, son las coordenadas polares en el espacio. Si esto es x, esto es y, y esto es z, entonces fíjense que vamos a cambiar la denominación para que sea más fácil dibujar. Esta es la coordenada R en el plano, la coordenada polar, y esta es la coordenada θ. O sea, este punto tiene coordenadas R, θ. Entonces, este punto tendrá coordenadas R, θ, Z, siendo esto Z. Fíjense que son las coordenadas polares en el plano más Z. Bueno, entonces en esas condiciones, R, el vector posición, es este. Bien, entonces R tendrá una componente según R más 0 según θ más Z según K.
O sea, los versores son R, tita y K. ¿De acuerdo? Esos son los versores, R, T0 y TZ y K. Bueno, eso básicamente. Si se deriva, se obtiene la velocidad, y si se deriva, se obtiene la aceleración. Vamos a obtener, jóvenes, las mismas expresiones que coordenadas polares. Se lo dejo como tarea. Más Z punto según K. Y aquí vamos a tener la misma expresión A de coordenadas polares más Z dos puntos según K. Lo único que hay que hacer es sumarle a coordenadas polares la componente en Z. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, ¿cuándo se usan las coordenadas cilíndricas, jóvenes? Las coordenadas cilíndricas, sí, diga. Su pizarra no aparece. Sí. ¿Cuándo se usan las coordenadas cilíndricas? ¿Ahora aparece? Sí, ingeniero. Ya, ¿cuándo se usan las coordenadas cilíndricas? Se usan, una de sus principales aplicaciones es el movimiento helicoidal, que se produce a lo largo de una superficie cilíndrica. Porque es un movimiento circular de rotación más un movimiento vertical de ascenso, que puede ser con velocidad constante o velocidad variable. Fíjense que este movimiento circular de rotación está dado por esto y el movimiento vertical de ascenso está dado por esta componente. Entonces, si yo compongo una rotación más un movimiento vertical de ascenso, tengo lo que se llama un movimiento helicoidal. ¿Se entiende? Y en ese caso, las coordenadas cilíndricas se aplican de manera directa. Básicamente todo lo que tiene que ver con hélices, helicoides, se trabaja en coordenadas cilíndricas. Bueno, una curiosidad es coordenadas esféricas. Es el movimiento a lo largo de superficies esféricas, que es algo muy, muy excepcional. Yo les dejo el álgebra porque es puro derivada, solamente quiero recordar el concepto de coordenada esférica y las derivadas se las dejo. Si este es un casquete esférico, ¿no? Entonces esto es X, esto es Y y esto es Z. Entonces, aquí se tendrá la dirección radial. Entonces las coordenadas, si uno tiene este punto, ¿no? Aquí uno tiene la dirección radial, ese es el ángulo phi y este es el ángulo tita. Entonces esto se da con r, tita y phi. Es la base vectorial que define el espacio en coordenadas esféricas. Es decir, es el ángulo tita de coordenadas polares, ese r es este, el radiovector, con este ángulo y con este ángulo. Bueno, y con esto se obtiene la velocidad, se escribe R, es R según R, porque es así, y de ahí se calcula la velocidad y la aceleración considerando las variaciones de R punto y así sigue. Se los dejo como una tarea, está en el apunte completamente desarrollado. Bien, bueno, jóvenes, con esto hemos terminado el capítulo de cinemática del punto material. La clase que viene vamos a ver el capítulo 3, que es movimiento relativo. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una disculpa. En la tarea 2 va a ser el resumen
hacemos solo del PDF que subió al Classroom o de sus apuntes? El resumen, a ver, joven, fíjese lo que me está pidiendo. Lo que me está preguntando, perdón. O sea, piense lo que está preguntando. ¿Qué objetivo tiene hacer el resumen? Hacer nuestros propios apuntes, Aprender la fórmula. saber de dónde salen las cosas y Leer y entenderlo. Exactamente. Entonces, la idea es pues que hagan esto por lo menos unas 3 veces para desarrollar. Fíjense que yo no estoy buscando que aprendan de memoria esto. El que pretende que, a ver, si yo quisiera que se aprenda de memoria, haría lo que hacen la mayoría de las materias de la universidad. Bien, haría lo que hacen la mayoría. ¿Qué hacen la mayoría? Van y copian las fórmulas y adiós, gracias. Eso no es así. No, el objetivo de la materia es que aprendan a deducir, entiendan de dónde vienen las fórmulas, razonen. Ese es el objetivo de la materia. Nadie se acuerda esto de memoria. Esto no se puede acordar de memoria. La única forma de manejar esto es razonando. Y para razonar hay que entender, razonar y aplicar. Bien, entonces el objetivo cuando les digo haga un resumen es que los estoy obligando a que estudien el apunte, por lo menos lo escriban entendiendo. Ahora, si usted quiere copiarlo sin entender, es un problema suyo, ¿yo qué quiere que haga? Pero se supone que me estoy refiriendo al apunte teórico. ¿Estamos? Jóvenes, esto no es para mí, es para ustedes. Yo ya pasé. O sea, cuando me refiero a ya pasé, no me refiero a yo ya pasé la materia. Yo ya analicé, entendí, vivo, me gano la vida haciendo ingeniería, aplicando todas estas cosas, aunque muchos no lo crean, pero es así. La idea es que ahora ustedes lo hagan. En los próximos 30 años lo hagan. Y para eso tienen que entender las fórmulas, y eso se hace con papel y lápiz. Uno se sienta con el apunte a un lado y papel y lápiz al otro lado, y uno va deduciendo como yo lo hago en el pizarrón. Y entendiendo, porque si no entienden es imposible. ¿Ya le agarraron la mano? Estamos bien, sí. ¿Se entiende cuál es la lógica de lo que estoy pidiendo? Sí, se entiende, ingeniero. O sea, no estoy pidiendo de que copien el apunte o por joderlos o quitarles el tiempo, no, la idea es de que se sienten con la carpeta y empiecen hoja por hoja y la entiendan, la desmenucen, la comprendan, y eso se hace con papel y lápiz y ustedes tienen que ir deduciendo. Por supuesto, si siguieron la clase, va a ser fácil. Va a ser fácil, pero lo que pasa es que no tienen que dejarlo pasar mucho tiempo, porque si lo que ya expliqué hasta el día de hoy, ustedes lo dejan una semana más, es como si yo no lo hubiera explicado. Bien, hay que concretar. Bueno, jóvenes, el próximo martes, movimiento relativo, capítulo número 3. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Listo. ¿Entendido? Bueno, vayan a pasar el día con sus mamás. Nos vemos el martes. Ok, no, ingeniero. Perdón, ingeniero.